vamos a aprender una forma de derivar bastante diferente a lo que estamos acostumbrados si venimos estudiando desde bachillerato, pero además es muy importante en economía, la derivación implícita. Pero antes de nada voy a explicar qué significa implícito y qué significa explícito. Y como siempre, intento poner un ejemplo sencillo que hayamos visto en el pasado, en el colegio, en el instituto, para que nos pongamos un poco en contexto. Por ejemplo, recordamos la forma explícita de una recta. Una recta de forma explícita se nos presentaba así. Y igual a, por ejemplo, 2x más 3. Se le llamaba forma explícita. ¿Por qué? Bueno, pues una especie de manera de recordar, la palabra explícito significa ex, el prefijo ex siempre significa fuera, ¿no? Y está ahí, está despejada. La ecuación explícita. Y una forma de escribir esto, pero implícito, era 2x menos y más 3 igual a 0. Esto era una forma implícita, donde la y está dentro de una ecuación grande, que puede estar igualado a 0 o igualado a una constante. ¿De acuerdo? La ecuación de arriba es explícita, la ecuación de abajo es implícita. Pues bien, esto solo para recordar lo que significa el nombre de implícito. Habitualmente teníamos funciones como esta, f de x es igual a x al cuadrado más logaritmo de x, donde de alguna forma f de x, aunque no lo escribamos, sabemos que es la variable dependiente y. Por lo tanto, poníamos y', que es igual, vamos fácilmente, 2x más 1 partido de x. Esta derivada es una derivada explícita. Es una función explícita porque tenemos y igual a cosas con x, una función que depende de x íntegramente. La y está despejada. ¿Qué pasaría si tuviéramos un ejemplo como este? Un ejemplo donde la función y está mezclada con la x dentro de la ecuación. Voy a poner un ejemplo. E elevado a x más y más x por y al cuadrado igual a e. Un ejemplo perfectamente de examen. Pongamos que tenemos que derivar esta función. Alguno podría cometer el error de intentar despejar la y. No lo intentéis en casa. Imposible despejar la y. Aquí tenemos la y escondida, una dentro de una exponencial, otra dentro de un producto. Imposible. Imposible. Esa es otra. No sabemos, a veces no sabemos si es que somos incapaces como seres humanos o si se puede, pero yo no sé. Es decir, o sea, puede ser que no sepas tú porque no eres capaz tú o es que simplemente es humanamente imposible o matemáticamente imposible. Pues efectivamente esta función es imposible de despejar. No es que tú no puedas, es que no se puede. Muchas veces no se puede. Pero podría, aunque no se pueda despejar la y, podría derivarse dentro de la función. Y eso es lo que vamos a aprender ahora, derivación implícita. Bueno, pues para empezar, siempre tenéis que saber que si yo derivo la y, pues es y'. Lo he puesto con paréntesis, pero bueno. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y al cuadrado, ¿cuánto es la derivada de y al cuadrado? Bajo el exponente delante y multiplico por la derivada, lo de dentro, con la regla de la cadena, por y'. Y pongamos que tengo que hacer la derivada del logaritmo de y, pues tenemos 1 partido de y por la derivada de dentro, que es y'. Ya sabemos esto por la derivación logarítmica y por la regla de la cadena. Bien, pues sabiendo esta información, voy a derivar ahora esto de aquí. Vamos a derivar la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, x más y, por la derivada del exponente, con respecto de x, es decir, 1 más y'. Si alguno sabe derivadas parciales, no se parece a ello, ¿vale? Porque en el caso de derivadas parciales la y es una constante, pero aquí no, aquí la y es una función. Si no sabéis derivadas parciales ya aprenderéis más adelante, no en esta asignatura todavía. La derivada de x por y es un producto. Tenemos dos partes, x e y al cuadrado. Pues vamos a ello. Tenemos derivada de lo primero, que es 1 por lo segundo sin derivar, más lo primero sin derivar por lo segundo derivado. Y la derivada de y al cuadrado es 2y por la regla de la cadena, que es y'. Y atención con la trampa, que es que la derivada de la e es un número. La e no es elevado a x. Sabemos que la derivada de elevado a x es elevado a x. Es una función, tiene una x. Pero la derivada de la e es 0, porque es una constante. Igual que la derivada de 3 es 0, la derivada de 7 es 0. La derivada de la e es 0. Bien, pues esta es la derivada de forma implícita. ¿Podemos arreglar alguna cosa? Quizás podamos embellecer un poquito, quitando este 1, colocando el 2 al principio del todo, 2x y', pero poco más. Lo vamos a dejar aquí porque luego nos pueden pedir que calculemos la derivada en un punto. Entonces, en el caso en el que tengamos que calcular la derivada en un punto, sustituiríamos. Lo voy a hacer ahora. La derivada ya está hecha. Ahora podría calcular la derivada en un punto en concreto. Os recomiendo
que nunca despejéis la y' desde esa función, porque aunque quizás se pueda, es bastante complicado. Vale, así que os recomiendo que no lo hagáis, mejor sustituir por números. Pongamos que me piden que calcule la derivada en el punto 1, es decir, la derivada en el punto 1. Yo sé que si x es igual a 1, y es igual a 0. Para saberlo basta con sustituirlo aquí y sacarlo, aunque normalmente como dato nos van a dar tanto la x como la y. Y querría calcular la derivada en el punto. Así no lo puedo calcular, como no es explícito no podría calcularlo, pero derivo de forma implícita, sustituyo el punto 0, 1, 0 y despejo. Voy con el punto 1, 0. Sustituimos e elevado a 1 más 0 en la derivada, ¿vale? Aquí. Por 1 más y' más 0 al cuadrado más 2 por 1 por 0 por y'. E elevado a 1 es e por 1 más y más 0, 0 al cuadrado es 0, más 2 por 1 por 0 por y, 0 también. Igualamos a 0, tenemos dos factores multiplicando igualados a 0, es igual a 0, es igual a 0 y esto igual a 0. Sabemos que la e nunca puede ser 0, es un número, así que solo tenemos el otro factor igualado a 0. 1 más y' es igual a 0, por lo tanto, y' es igual a menos 1, que es lo mismo que decir que la derivada en el punto 1 es menos 1. ¿Qué he conseguido con esto? He conseguido que aunque mi función estaba escondida dentro de una ecuación de forma implícita, es decir, mi función y estaba aquí escondida y no la podía despejar, he conseguido derivar y conseguir su derivada en el punto de forma explícita.